Buenos días para todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Estoy aquí, ¿verdad? Lista para compartir contigo otra palabra antes de irme a mi trabajo. Deseo que este día maravilloso sea un día de grandes bendiciones para tu vida de parte de Dios Todopoderoso y de su Santo Espíritu. Que sea un día lleno de cosas buenas. Y también depende de nosotros, ¿verdad? Cómo queramos recibir este día, cómo queramos estar en este día. Cada día que pasa es un nuevo día y nosotros tenemos que hacer lo posible por sentirnos bien, alegres y felices, ¿verdad? Por un día más de vida. Depende también de nosotros. Así que bueno, vamos a mantenernos contentos, alegres, felices, independientemente de las circunstancias que se puedan presentar. ¿Ok? Porque Dios quiere que estemos felices y gozosos, alegres. Quiero compartir contigo una palabra que está en Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 13, versículo 5 hasta el 13, capítulo 3 de Efesios, versículo 5 hasta el 13. Y yo voy a leer estos versículos, pero en realidad tú puedes leer desde el 1, tú puedes leer 3, 1 al 14. Tiene como título Ministerio de Pablo a los gentiles, el apóstol Pablo a los gentiles. Los gentiles sabemos que eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Y a las personas que no pertenecían a este pueblo, pues se le llama gentiles, es decir, a nosotros, ¿verdad? Pero cuando hemos bautizado, hemos hecho el bautizo en el nombre de Jesús, ya no somos más gentiles, ahora también nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Israel. Ahora también somos un solo pueblo, Dios nos ha sumado a todos, también nosotros somos pueblo de Dios, cuando ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y nos hemos bautizado en su nombre. Amén. Entonces, si ya tienes la Biblia a la mano, si ya estás preparado para leer conmigo, siempre que vayas a ver mis videos, te pido por favor en el amor de Cristo que puedas tener tu Biblia a la mano, porque así puedes acompañarme en la lectura, podemos leer juntos, porque esto es interactivo. Usted puede dejarme sus comentarios con respecto al video, a los versículos, me puede dar opiniones, ideas, puede compartir conmigo también, de eso se trata, ¿verdad? De que hagamos una cosa donde todos participemos, ¿no? Por eso estoy pensando en hacer videos en vivo, ciertamente cuando los haré, ¿verdad? Con Dios adelante, siempre con la dirección de Dios. Voy a dar, digamos, los temas a tratar. Quizás no me voy a parar mucho a leer los comentarios que van a poner, porque me voy a concentrar en lo que voy a leer, en lo que voy a predicar, ¿verdad? Pero quizás sí habrá un momento, ¿verdad?, que quizás nada más esté ahí un poco leyendo un poco los comentarios y respondiendo. Bueno, Dios me dará dirección, el Espíritu Santo tomará el control en ese momento, porque yo todo lo quiero hacer bajo la dirección de Él, ¿verdad? Porque Él sabe más que yo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, leo en el 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Un misterio que no había sido revelado a los hombres en ese tiempo, pero que fue revelado a los profetas y a los apóstoles. ¿Y cuál era ese misterio? Que los gentiles, tú y yo, formaríamos parte del pueblo de Israel, es decir, que nosotros también tendríamos entrada. ¿De qué manera? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos coherederos, perdón que no sé pronunciar bien la palabra, coherederos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros también vamos a pasar a formar parte. O sea, si ya te bautizaste, ya eres parte del pueblo de Dios. Yo también ya soy parte, y el que no se ha bautizado puede formar parte del pueblo de Dios. Simplemente debe aceptar a Jesucristo como su Señor y obviamente bautizarse. Y leo en el 6, dice que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, no solamente somos su esposa, también somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función, ¿verdad? Un llamado, un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y dice, y copartícipes de las promesas de Cristo. O sea, nosotros también vamos a participar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esas promesas también nos van a alcanzar a nosotros, no solamente al pueblo de Israel, sino que también a nosotros. Mire qué bello es el Señor Jesucristo, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, que fue el pueblo de Israel, pero Él tuvo misericordia y compasión con nosotros y nos agarró a nosotros, nos tomó a nosotros como pueblo de Él. Gloria a Dios, aleluya, una bendición. Entonces nosotros también somos copartícipes de las promesas de Jesucristo. Dice, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio que nos vino a traer Jesucristo. Por eso es necesario que cuando nos prediquen el Evangelio podamos escuchar, porque nos habla, ¿verdad? Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee la palabra, va a ver cuántas promesas el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Leo en el 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí habla el apóstol Pablo, dice, él es ministro o fue ministro y sigue siendo ministro, porque aquí nos habla, aquí el apóstol Pablo nos habla, gloria al Señor, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos ministros de Dios, profetas, evangelistas, pastores, ¿verdad? Maestros, que nos hablan de la palabra, que nos predican el Evangelio. Debemos escuchar. En el 8 leo, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y cuando se refiere a santos, Dios llama santo a sus hijos. Dios nos llama santo a nosotros, sus hijos. Gloria al Señor. A nosotros nos llama santo. Él nos ve como santo. Por eso tenemos que santificarnos. Porque Él nos quiere ver y nos ve como santos. Pero también si estamos en pecado o estamos tibios o estamos cayendo en pecado y estamos viviendo una doble vida, Él también ve eso. Así que comportémonos como santos, como dice el Señor, como santos. Gloria al Señor, aleluya. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. El apóstol Pablo hablando, a nosotros también se nos ha sido dada esa gracia de poder predicar el evangelio entre las naciones. Yo de verdad me siento feliz y contenta de poder hablar de la palabra. Es algo que me apasiona, me gustaría aprender muchísimo más de la palabra. Yo le estoy pidiendo a Dios que me enamore cada día más de su palabra, porque aunque si leo la palabra desde niña, desde muy niña, yo siento que todavía me falta mucho. Yo siento que no sé nada, que tengo que aprender mucho. Gloria al Señor. Tengo hambre de aprender más. Y usted también tenga esa hambre, por favor, que es necesario. Gloria al Señor. Y dice en el 9, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio escondido en Dios era que nosotros también íbamos a ser alcanzados. Gloria a Dios, aleluya, poder en Jesús. Así que mi amigo, te invito a aceptar a Jesús. Wow. En el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Todo lo que hemos aceptado a Jesucristo somos la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Cuando habla de iglesia no se refiere al templo, no se refiere a las organizaciones eclesiásticas, se refiere a cada ser humano que ocupa la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros, cada ser humano que ocupa la iglesia. Y eso se tiene que saber en todas partes, y los tiene que saber y lo saben los principados.
y las potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué son principados? Son territorios gobernados. Principados, potestades. Se le ha asignado un poder, ¿verdad?, a un ser espiritual para que esté en ese principado, en ese territorio. Huestes, ejércitos. Si usted lee Efesios 6, sobre todo en el versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Y cuando habla de principados, potestades en las regiones celestes, huestes de maldad, se refiere a seres demoníacos que nos atacan. Se refiere a estos seres espirituales, demoníacos, diabólicos, que están en una constante guerra y una constante lucha en los aires. Y los ángeles del cielo también luchando por nosotros. Por eso es que cuando nosotros oramos, tenemos que atar todo lo que esté en el aire que no viene de Dios, todo espíritu perturbador que quiere estorbar nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestras plegarias, nuestras peticiones. Tenemos que atarlos en el nombre de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo. Que Dios limpie los aires, que Dios descontamine los aires, porque hay una guerra espiritual en los aires, porque el enemigo opera, el diablo opera desde los aires. Yo he escuchado mucha gente decir: el diablo está debajo de nuestros pies, él está pisado. Sí, él está pisado, y el infierno queda debajo de nuestros pies. Sí, ese es donde él está, pero él opera desde los aires, no desde el infierno. Él planifica todo allá en su infierno, pero opera desde los aires. Por eso cuando oramos tenemos que atar todo lo que pueda estar en los aires, que quiera venir a hacer perturbación o que quiera venir a contrariar, a contradecir nuestras peticiones, para que se abran brechas en los cielos y esas peticiones, esas oraciones puedan llegar al trono de la gracia. En el 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Nosotros tenemos seguridad, tenemos acceso y confianza por medio de nuestra fe en Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Es decir, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, es decir, tiene que creer que Él existe. Si usted se acerca a Dios, tiene que acercarse con fe, porque si usted no tiene fe, si usted no le cree, ¿cómo usted se acerca? Antes la gente, para hablar con Dios, no tenía acceso directo, tenía que estar un profeta, un sacerdote de Dios, un hombre de Dios, que era aquel el que iba al lugar santísimo, y Dios hablaba directamente con esta persona, y luego esta persona le transmitía al pueblo, ¿verdad?, lo que Dios le había revelado, le había dicho. No era cualquiera que iba a acercarse a Dios. Dios no hablaba con cualquiera. No. Esa persona tenía que ser un escogido de Dios y estar conforme a Dios, como Dios quiere, ¿no? ¿Verdad? Para poderle hablar y transmitirle a su pueblo. Pero hoy en día tú y yo tenemos acceso a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es el puente que nos conecta con Dios y es el que transmite nuestras oraciones, y el Espíritu Santo, que es el que gime y intercede por ti, por mí, con gemidos indecibles. Ok, ahora leo en el 13, ya para terminar, dice: por lo cual pido que no desmayéis, es decir, que no nos cansemos, que no desmayemos a causa de mis tribulaciones. En ese caso el apóstol Juan decía: a causa de mis tribulaciones, o sea, de todos los problemas que él podía estar pasando, las pruebas, las circunstancias, los procesos, o sea, que no desmayaran por él. O sea, le estaba hablando a sus seguidores, o sea, a las personas que él le predicaba, ¿no? Por vosotros, las cuales son vuestra gloria, porque el apóstol Pablo intercedía, oraba, predicaba, hablaba, ¿verdad?, por los gentiles en aquel tiempo a los cuales le predicaba. Y así hoy en día los pastores, los profetas, los evangelistas, los misioneros, los maestros, todos los ministros de Dios tienen que orar, interceder por las ovejas que somos nosotros, ¿verdad?, por los creyentes, sobre todo por los nuevos creyentes, por los nuevos en la fe, ¿verdad?, para que no desmayen, para que su fe no caigan a pesar de todos los problemas y tribulaciones que puedan tener o que puedan ver en otros cristianos. Es necesario que oremos los unos por los otros e intercedamos, mi querido amigo y amiga, mi querido hermano y hermana. Yo termino diciéndote, mi querido amigo, te amo en el amor de Cristo, y porque te amo te pido que aceptes a Jesucristo, que lo aceptes como tu Señor.
como único Señor de tu vida, como tu Dios Todopoderoso, y que te puedas bautizar, que puedas dar ese paso maravilloso. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesucristo. Yo en mi canal yo no le hablo a nadie de religión, porque yo no creo en las religiones, yo creo en Jesucristo y en su palabra. Las religiones no salvan a nadie, te salva Jesucristo. Es necesario, sí, después que uno se bautiza, asistir obviamente a una iglesia de sana doctrina, y eso usted se va a dar cuenta. Ay, ¿cómo me voy a dar cuenta que es sana doctrina? Lea la palabra. A medida que usted va leyendo la palabra y va comparando lo que predican en esa iglesia, usted va a decir sí, es sana doctrina, o no, no es sana doctrina. Pero también usted tiene que ver que las iglesias todas son imperfectas, todas tienen una cosa buena, otra no tan buena, una cosa mala, pero Dios es el juez, es el único que juzga. Pero si usted ve que se están apegando a lo que dice la Biblia, pues usted tome lo positivo de esa congregación y deseche lo negativo, y ore para que esas cosas negativas sean removidas, ¿sí? Bueno, Cristo los ama muchísimo, muchísimo, y yo también. Un beso grande y hasta el próximo video. Chao.